Nochevieja en España, millones de familias reunidas frente al televisor. La tradición era clara: campanadas, brindis, risas en compañía. Pero aquella noche nada fue como se esperaba. En lugar de un humor inocente, apareció un dúo dispuesto a desafiar todas las reglas. Con su estilo irreverente, con su sátira directa, Martes y 13 transformó una celebración familiar en un auténtico terremoto mediático. Hubo carcajadas, sí, pero también indignación. Parodias que tocaban lo prohibido, imitaciones de figuras públicas, bromas que para muchos eran demasiado crueles. Aquella Nochevieja marcó un antes y un después en la televisión española. Por primera vez, la fiesta nacional se convirtió en escenario de un escándalo sin precedentes. Como un simple sketch pudo dividir al país entre aplausos y críticas feroces. Cómo dos humoristas pasaron de ser adorados a convertirse en villanos para parte de la audiencia. Lo que parecía un éxito arrollador escondía una tensión que iba a estallar. Entre risas y polémicas, Martes y 13 se convirtieron en el símbolo de una España democrática que probaba los límites de la libertad de expresión. Hoy conocerás la verdad completa. Para entender el fenómeno Martes y 13, hay que volver a una España que apenas salía de las sombras de la dictadura. El año era 1980. El país había comenzado a respirar libertad tras la muerte de Franco y la transición democrática abría un horizonte nuevo, lleno de incertidumbres y de posibilidades. En ese contexto cultural efervescente, el humor se convirtió en un arma poderosa, y fue allí donde irrumpieron Josema Yuste y Millán Salcedo, dos jóvenes con una química tan explosiva como inesperada. Ambos compartían pasión por el teatro y las imitaciones. Su primera aparición pública fue casi accidental, en programas de variedades de la televisión. Allí empezaron a experimentar con un tipo de humor distinto, absurdo, satírico, cargado de gestos exagerados. No buscaban contar chistes simples, sino crear situaciones surrealistas que ridiculizaban costumbres y personajes del momento. El nombre Martes y 13 nació también de esa mezcla entre azar y superstición. Era una fecha asociada a la mala suerte en España, y ellos decidieron adoptarla como bandera. En un país que buscaba romper con el pasado y reírse de sus propios miedos, ese nombre resonaba como una declaración de intenciones. La primera etapa del dúo estuvo marcada por actuaciones en pequeños teatros, donde lograron una base fiel de seguidores. El público encontraba en ellos un reflejo de la nueva España, menos solemne, más irreverente, dispuesta a reírse incluso de lo sagrado. Las imitaciones de políticos, curas o figuras mediáticas despertaban tanta gracia como sorpresa. En aquellos años, todavía existía un fuerte peso de la censura heredada, y ver a dos jóvenes mofarse de lo intocable generaba un cosquilleo de libertad. Un detalle curioso de sus inicios fue que Martes y 13 no nació como un dúo, sino como un trío. En los primeros años, Fernando Conde formaba parte del grupo. Su estilo era más clásico y teatral, lo que daba equilibrio a la locura de Yuste y Salcedo. Sin embargo, con el tiempo decidió tomar otro camino artístico y se apartó. Esa salida marcó el comienzo de la etapa más recordada. El dúo que, sin frenos, conquistaría los escenarios y la televisión. La España democrática de los 80 ofrecía un terreno fértil para la sátira. La movida madrileña agitaba la música y el arte, mientras la televisión buscaba nuevos formatos que captaran la atención de una audiencia deseosa de modernidad. En ese ecosistema, Martes y 13 encajaron como un guante. Eran provocadores, pero también profundamente populares. Se reían de todo y de todos, y lo hacían con una energía que parecía inagotable. El barrio donde crecieron y su propia experiencia vital marcaron su manera de ver el mundo. No venían de familias adineradas ni de entornos elitistas. Esa cercanía con la vida cotidiana les permitió captar el lenguaje y los gestos de la gente común. Sus personajes caricaturescos no eran invenciones distantes, sino espejos deformados de lo que el público reconocía en la calle, en el mercado o en la oficina. De aquellos años iniciales, quedaron anécdotas que demostraban su espíritu incansable. Se cuenta que ensayaban horas y horas frente a un espejo, puliendo cada gesto y cada mueca hasta convertirlos en armas cómicas. Josema era meticuloso, obsesionado con la perfección técnica.
Millán, en cambio, aportaba la chispa creativa y el desparpajo. La combinación era letal, orden y caos en una misma fórmula. Así se fue gestando un estilo que pronto saltaría de los teatros modestos a la televisión nacional. Nadie imaginaba entonces que aquellos jóvenes que jugaban con lo absurdo acabarían protagonizando los programas más vistos de la Nochevieja. El país estaba a punto de conocer a los reyes de la sátira televisiva. El verdadero salto de Martes y 13 llegó cuando cruzaron la puerta de Televisión Española. A principios de los años 80, la pequeña pantalla era el medio más influyente del país. Una aparición en prime time podía catapultar a un artista a la fama. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Su estilo, que ya había conquistado los teatros, encontró en la televisión el escaparate perfecto. Los primeros sketches en programas de variedades llamaron la atención de inmediato. El público descubrió un humor que no se parecía a nada visto hasta entonces. Absurdo, frenético, cargado de muecas y giros inesperados. Martes y 13 no contaban chistes al uso, sino que construían escenas delirantes donde los personajes se convertían en caricaturas grotescas. Esa frescura les abrió las puertas a espacios cada vez más importantes. La gran consolidación llegó con sus especiales de Nochevieja. En un país donde la tradición de ver la televisión en familia, la última noche del año era casi sagrada, ellos transformaron la costumbre en un espectáculo único. A partir de 1985, los especiales de Martes y 13 se convirtieron en un fenómeno nacional. No eran simples programas de humor, eran un ritual, un acontecimiento esperado por millones de espectadores. Cada fin de año, Josema y Millán desplegaban un arsenal de parodias que repasaban los acontecimientos más destacados del año. Políticos, artistas, presentadores, nadie escapaba de su mirada satírica. Los españoles reían juntos, con la sensación de estar compartiendo un espejo distorsionado de la realidad. En un país que aún buscaba su identidad democrática, esas noches de humor irreverente simbolizaban la libertad recién conquistada. El éxito no se limitaba a la televisión. Sus giras teatrales llenaban auditorios en todo el territorio. Los fans coreaban frases célebres de sus sketches y repetían en la calle los gestos más disparatados. Canciones, imitaciones, incluso simples ruidos inventados por el dúo, se convertían en parte del lenguaje popular. Martes y 13 no solo hacían reír, creaban cultura compartida. En esos años, la crítica también se rindió a su talento. Se les reconocía la capacidad de innovar dentro del humor, de arriesgarse con un estilo radicalmente distinto al de generaciones anteriores. Mientras otros cómicos se apoyaban en chistes de salón, ellos construían un universo propio, donde lo absurdo era ley. El contraste con la seriedad de la política o la solemnidad de la televisión tradicional hacía que su humor resultara aún más explosivo. Pero detrás de las risas, también había tensiones. El ritmo de trabajo era agotador. Preparar un especial de Nochevieja implicaba meses de ensayos, escritura y rodajes. La presión por superar el éxito del año anterior se volvía cada vez más pesada. El público exigía siempre más, siempre algo nuevo, siempre un escándalo mayor. Y aunque al inicio parecían inagotables, esa exigencia comenzó a pasar factura. A mediados de los 90, Martes y 13 eran ya un símbolo indiscutible de la televisión española. Nadie podía competir con su popularidad en las fechas clave. Sus caras eran reconocidas en cada hogar, sus frases imitadas en cada colegio. Parecían haber alcanzado la gloria eterna, pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. La cima de la fama siempre trae consigo un precio. Para Martes y 13, ese precio se pagó en forma de polémicas que sacudieron a la sociedad española. Sus especiales de Nochevieja, seguidos por millones de espectadores, no solo eran sinónimo de risas, también eran el origen de discusiones intensas en bares, periódicos y hogares. El escándalo más recordado estalló con una de sus parodias más controvertidas, la imitación de Encarna Sánchez, una de las locutoras de radio más influyentes del país. Lo que para muchos fue una caricatura graciosa, para otros resultó una ofensa intolerable. La sátira exageraba los gestos y manierismos de la presentadora, y no tardaron en llegar las críticas. Se acusó al dúo de faltar al respeto,
de reírse a costa de figuras que habían trabajado duro por ganarse un lugar en los medios. Algunos medios incluso hablaron de crueldad disfrazada de humor. Pero aquella no fue la única vez. Cada año, algún sketch levantaba ampollas. Imitaciones de políticos, de cantantes, de personajes mediáticos. Todos eran blanco de sus bromas. En un país donde la democracia aún era joven, los límites de la libertad de expresión se debatían constantemente. Martes y 13 se situaban en el centro de ese debate, obligando a la sociedad a preguntarse ¿hasta dónde puede llegar el humor? El caso de Encarna Sánchez, en particular, se convirtió en símbolo del choque entre la sátira y la sensibilidad pública. La propia locutora expresó su indignación, y la prensa amplificó el enfrentamiento. Mientras unos defendían el derecho del dúo a la parodia, otros reclamaban sanciones. Aquello transformó un simple sketch en una auténtica crisis mediática. Las consecuencias fueron inmediatas. Hubo llamadas al boicot, cartas de protesta enviadas a Televisión Española y columnas encendidas en los diarios. El país se dividió. Para unos, Martes y 13 eran genios del humor irreverente. Para otros, eran una amenaza a la dignidad y el respeto. Esa división, sin embargo, solo aumentó la expectación. Cada nuevo especial era esperado con una mezcla de entusiasmo y morbo, como si todos quisieran descubrir qué nueva provocación estaba por venir. El dúo, lejos de retroceder, decidió seguir tensando la cuerda. Esa actitud desafiante alimentaba su imagen de transgresores. Sin embargo, también les pasó factura en lo personal. La presión mediática, las críticas constantes y el escrutinio de cada gesto comenzaron a desgastar la relación entre Josema y Millán. Ensayos interminables, discusiones creativas y la necesidad de reinventarse cada año creaban un clima cada vez más tenso. En medio de esa tormenta, se multiplicaron las voces que cuestionaban si el dúo había ido demasiado lejos. Algunos críticos apuntaban que habían perdido frescura, que su humor se había convertido en pura provocación sin contenido. Otros, en cambio, veían en ellos los únicos capaces de romper con la rigidez televisiva. El país, una vez más, estaba dividido. La censura también hizo acto de presencia. Aunque España había avanzado mucho desde los tiempos de la dictadura, ciertos sectores conservadores presionaban para limitar lo que se emitía en horario familiar. Hubo sketches que jamás vieron la luz, porque los directivos de Televisión Española los consideraron demasiado arriesgados. Esa batalla entre creatividad y censura añadía otra capa de conflicto al día a día del dúo. El desgaste terminó reflejándose en la pantalla. Hacia mediados de los 90, los especiales ya no generaban la misma unanimidad de aplausos. Sí, seguían siendo líderes de audiencia. Pero las críticas se hacían más feroces. La magia de los primeros años parecía desvanecerse bajo el peso de la polémica. El humor, que antes unía, ahora separaba. Y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Martes y 13 habían alcanzado la gloria y habían probado el sabor amargo del escándalo. Lo que vino después marcaría el final de una era y el inicio de un declive que pocos imaginaban. Después de más de una década reinando en la televisión española, la maquinaria de Martes y 13 comenzó a resentirse. Lo que había sido un fenómeno imbatible empezó a mostrar grietas, tanto en el escenario como fuera de él. El cansancio acumulado, la presión mediática y las discusiones creativas hicieron que el dúo entrara en una etapa de desgaste inevitable. A mediados de los años 90, los especiales de Nochevieja seguían liderando en audiencia, pero ya no despertaban la misma admiración. La crítica insistía en que el humor había perdido frescura, que los sketches se repetían y que la provocación era más previsible. El público, aunque fiel, empezaba a demandar nuevas voces humorísticas. Era el inicio de un relevo generacional. En paralelo, la relación entre Josema Yuste y Millán Salcedo se deterioraba. Lo que antes era química explosiva se convirtió en tensión constante, ensayos interminables, diferencias sobre los guiones y la presión por mantener el listón cada año generaron roces que terminaron por fracturar la sociedad artística. El desgaste se hizo visible incluso en las entrevistas. Donde antes había complicidad, ahora asomaban silencios incómodos. En 1997,
Martes y 13 anunció su separación. El país recibió la noticia con sorpresa y tristeza. Para muchos, era el fin de una era dorada de la televisión. Durante casi 2 décadas, habían marcado el ritmo de la comedia nacional, y su ausencia dejaba un vacío difícil de llenar. Tras la ruptura, cada uno intentó reinventarse. José Mayuste se inclinó hacia el teatro y la interpretación, explorando registros cómicos y dramáticos en solitario. Su disciplina y capacidad de trabajo le permitieron mantenerse presente en la escena cultural. Millán Salcedo, en cambio, se refugió en proyectos más personales y en un humor aún más surrealista, fiel a su estilo característico. Ambos siguieron siendo figuras reconocidas, pero ya nunca alcanzaron la magnitud del fenómeno que habían construido juntos. Para los espectadores, el final del dúo fue agridulce. Habían crecido riendo con sus imitaciones, habían despedido años enteros con sus sketches, y de pronto se encontraban con que esa tradición desaparecía. La televisión nunca volvió a tener un evento de Nochevieja, con la misma mezcla de sátira, riesgo y masividad. El intento de reinvención fue, en realidad, un camino de aceptación. Martes y 13 no podía repetirse sin convertirse en caricatura de sí mismo. La ruptura fue dolorosa, pero también liberadora. Les permitió cerrar un ciclo y evitar un desgaste mayor. La caída, aunque inevitable, no borró lo que habían logrado. Como en toda gran historia, el final de una etapa no significó el olvido, sino el comienzo de la construcción de un mito. Porque aunque ya no estaban juntos, la memoria colectiva mantenía vivos sus momentos más brillantes, sus frases inmortales y sus gestos inconfundibles. Hablar de Martes y 13 es hablar de un fenómeno cultural que dejó huella en varias generaciones de españoles. Más allá de sus polémicas y de su separación, su legado se convirtió en parte del ADN de la televisión y del humor en España. Fueron pioneros en un estilo irreverente, donde el absurdo y la sátira convivían con la parodia social, y lograron que millones de personas se sintieran parte de una misma conversación. Sus especiales de Nochevieja marcaron una época. Durante casi 2 décadas, despedir el año en familia significaba también esperar el nuevo sketch de Martes y 13. La frase, ¿y este año con qué nos sorprenderán?, se repetía en miles de hogares. Sus imitaciones no solo hacían reír, servían para recordar los momentos clave del año, desde la política hasta la cultura popular. En cierto modo, eran una crónica satírica del país, una forma de repasar la historia reciente con humor. La influencia de su estilo se extendió a nuevas generaciones de cómicos. Grupos y artistas posteriores, desde Cruz y Raya hasta Los Morancos, o incluso programas como Homo Zapping, reconocieron la inspiración que supuso ver a Martes y 13 romper moldes en la televisión. Su manera de combinar gestualidad extrema, surrealismo y sátira social abrió un camino que otros siguieron explorando. El público, por su parte, mantuvo vivo el recuerdo con frases que aún hoy forman parte del imaginario popular. Expresiones surgidas de sus sketches se incorporaron al lenguaje cotidiano, demostrando que su humor trascendió la pantalla. Incluso quienes no vivieron en directo sus mejores años han heredado las bromas a través de familiares, reposiciones y recopilaciones en Internet. El legado también se refleja en el debate cultural. Martes y 13 obligaron a España a reflexionar sobre los límites del humor. Sus parodias, aplaudidas y criticadas por igual, plantearon preguntas que siguen vigentes. ¿Hasta dónde puede llegar la sátira? ¿Dónde está la línea entre la burla y la ofensa? Esa discusión, que en los 80 parecía incendiaria, hoy se considera parte de la maduración democrática del país. Más allá de lo humorístico, dejaron la memoria de un tiempo donde España buscaba definirse. Su éxito coincidió con la consolidación de la democracia, la apertura cultural y el deseo colectivo de romper con las rigideces del pasado. En ese sentido, Martes y 13 no fueron solo humoristas. Fueron un espejo deformado pero fiel de la sociedad en la que vivieron. La nostalgia también ha jugado un papel fundamental. Cada reposición de sus especiales o cada recopilación de sus mejores momentos en plataformas digitales despierta una ola de recuerdos. Para quienes crecieron en los 80 y 90,
Verlos de nuevo significa reencontrarse con la inocencia de la infancia y la calidez de las reuniones familiares frente al televisor. Para los más jóvenes, descubrirlos supone acercarse a un tipo de humor que hoy parece extravagante, pero que fue revolucionario en su tiempo. El legado de Martes y 13 no está en las polémicas que provocaron, sino en la capacidad de haber unido a millones de personas en torno a la risa. Crearon un archivo emocional compartido, un mosaico de gestos, frases y personajes que forman parte de la identidad cultural española. Por eso, aunque el dúo se disolvió y sus trayectorias individuales siguieron caminos distintos, Martes y 13 quedaron inscritos en la memoria colectiva como un mito irrepetible. Sus sketches siguen vivos, sus imitaciones aún arrancan carcajadas, y su nombre evoca un tiempo donde la televisión era el centro de la vida social. Ellos demostraron que el humor podía ser más que entretenimiento. Podía ser un acto de libertad, de desafío y de memoria compartida. Martes y 13 no fueron un dúo cualquiera. Fueron la carcajada que unió a un país en plena transformación. Fueron la irreverencia que desató polémicas y al mismo tiempo el espejo donde España aprendió a reírse de sí misma. Con sus sketches absurdos, con sus parodias arriesgadas y con sus gestos inolvidables, marcaron una época que jamás volverá. El tiempo pasó, los escenarios cambiaron y la televisión ya no es la misma. Pero cada vez que alguien recuerda una frase, una mueca o un sketch de aquellos especiales de Nochevieja, Martes y 13 vuelven a la vida. No fueron simplemente humoristas de moda, se convirtieron en parte de la memoria colectiva de toda una nación. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el video que te dejamos en el primer comentario.